Buenos días para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Giselle Mosegui, soy la presidenta de Fundación Diabetes Uruguay y hoy estoy representando a la Alianza de Enfermedades No Transmisibles Uruguay. Es un gusto que nos estén acompañando y bueno, un poco compartir qué es lo que vamos a estar charlando en esta hora, que les agradecemos que se dediquen a este tema. Vamos a estar hablando sobre las enfermedades no transmisibles, sobre las enfermedades cardiovasculares, la doctora María Dutra, sobre diabetes, la doctora endocrinóloga y diabetóloga Tania Álvarez, sobre el cáncer, la doctora oncóloga Clara Rodríguez, y vamos a estar hablando también sobre los factores de riesgos, sobre la alimentación, la licenciada en nutrición Raquel Sánchez, del alcohol nos va a estar hablando la doctora toxicóloga Alba Negrín, sobre la actividad física, la magíster en educación física, Lucía Martínez, en el tabaco, la doctora neumóloga y médico internista Beatriz Goja, y sobre la obesidad, la doctora endocrinóloga y diabetóloga Adriana Pereira. Luego vamos a tener una instancia de intercambios, y bueno, para finalizar, y vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes. Así que un poco la idea de hoy es compartir y brindarles información sobre lo que es la alianza y sobre lo que son las enfermedades no transmisibles. Entonces, decirles que la Alianza es una red, bueno, no gubernamental, de asociaciones científicas y organizaciones civiles sin fines de lucro, que actuamos en Uruguay con el fin de promover la salud, disminuir las CNTs y reducir el alto costo que las mismas causan en nuestra sociedad. Fue creada con el objetivo de impulsar la toma de conciencia de las autoridades sobre el impacto actual y futuro de las enfermedades no transmisibles sobre la salud de la población y la economía del país, así como para lograr la aplicación de acciones concretas que permitan enfrentarlas. En el 2011, la Alianza NT Uruguay fue la primera alianza en conformarse en las Américas como la contraparte nacional de la Alianza Internacional para las Enfermedades No Transmisibles, la NCD Alliance, que es liderada por la Fundación Internacional de Diabetes, la Federación Mundial del Corazón, la Unión Internacional para el Control del Cáncer y la Unión Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias, quienes a su vez agrupan más de 900 asociaciones miembros en 120 países. Hoy los convocamos a todos ustedes para acercarles información sobre las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales destacamos en especial las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. Ellas son las mayores causantes de muerte y discapacidad en el mundo, al igual que en nuestro país. Entonces, nuestro desafío hoy es lograr transmitirles en forma asertiva y clara que muchas de estas enfermedades se pueden prevenir mediante la reducción de factores de riesgo comunes, tales como el consumo del tabaco, el consumo nocivo del alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Es por esto que confiamos que ustedes, como comunicadores, que son quienes tienen llegada a nuestra población, sean nuestros aliados para lograr el objetivo de hacer visible la situación actual de las ENTs en nuestro país, conociéndola de primera mano. Entonces la idea es compartir algunas cifras que nos impactan a todos. Por ejemplo, que las ENTs matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son responsables de más del 85% de las muertes prematuras, lo que representa unos 15 millones de personas que mueren entre 30 y 69 años de edad. En la región de las Américas son 5,5 millones las muertes por ENT cada año. 2,2 millones de personas mueren antes de cumplir los 70 años. En el Uruguay, según informe del Ministerio del 2018, el 54,5% de las muertes fueron por ENTs. Es decir, que 5 de cada 10 personas murieron por enfermedades no transmisibles. Realmente sorprendente esta cifra, ¿no?
En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENTs, seguidas por el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Otro impacto a analizar sobre las ENTs es el impacto económico sobre las personas afectadas, que impacta también a la familia, sobre el sistema de salud, sobre la sociedad y sobre los presupuestos oficiales de los gobiernos. Se estima que las ENTs cuestan anualmente 775 millones de dólares por conceptos de costos directos, o sea, consultas, estudios, tratamientos, y por costos indirectos como pérdidas de jornales laborales, productividad y otros. Esta cifra es en Uruguay. Y me gustaría compartirles esta imagen. Que un poco es como que nos refleja, ¿no? Que las personas que viven con diabetes realmente hacen un mayor uso del servicio de salud, van a tener mayores gastos personales, lo que va a implicar en mayor proporción del presupuesto obviamente familiar, y provoca un aumento de la inequidad y riesgo de empobrecimiento de la población. Entonces, evidentemente, esto, para cambiar este circuito, por algún lugar, obviamente, tenemos que asignar recursos económicos que, bueno, que nos afecta a toda la sociedad. Así que realmente es importante y preocupante esta situación. Entonces, es importante remarcar que el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENTs. Entonces, nos preguntamos, ¿estamos poniendo como sociedad todos los recursos humanos y económicos para combatir estos factores de riesgos y así lograr un impacto positivo sobre las muertes por ENTs en el Uruguay? Resumiendo, considerando la realidad actual, podemos concluir que por año mueren 4 veces más personas por ENTs que por la reciente pandemia del COVID-19, que ha ocupado a la prensa en forma casi exclusiva durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, aún siendo enfermedades prevenibles, claramente hasta ahora las políticas de salud han sido insuficientes para lograr los cambios conductuales necesarios que reviertan o mejoren el escenario de las CNTs en nuestro país. Es por estos motivos que el accionar de la Alianza en estos años se ha centrado en la prevención, gestión y coordinación de acciones apoyando a cada una de las organizaciones miembros y trabajando en conjunto para mejorar la prevención y control de las ENTs en nuestro país. Hemos trabajado con los parlamentarios presentando distintos temas sobre las enfermedades no transmisibles, trabajamos por la defensa del derecho a la salud a las personas con ENTs, con la priorización, por ejemplo, de la vacunación contra el COVID-19. En especial desde la FDU se ha trabajado por más derechos de las personas con diabetes. Se aprobó en el 2019 la ley de diabetes y otras enfermedades no transmisibles, pero aún está sin reglamentar. Se ha logrado acceso a bombas de insulina, educación y otros insumos médicos. Desde la Alianza ENT trabajamos para evitar la interferencia de la industria en las políticas de salud pública y realizamos acciones para lograr un etiquetado frontal de alimentos que siga las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Aspiramos, a mediano plazo, poder participar de una mesa de diálogo con las autoridades sanitarias, en donde se definan las políticas de salud que ayuden a revertir la preocupante situación de la atención y prevención de las ENTs en nuestro país. Descontamos que nos puedan acompañar en este camino tendiendo puentes, ayudándonos a hacer visible la alarmante situación de otras pandemias postergadas, como la diabetes y la obesidad, y seguramente agravadas durante estos tiempos de emergencia sanitaria. Luego de esta introducción sobre lo que nos preocupa y ocupa en la Alianza ENT, le doy la palabra a la doctora María Dutra, especialista en las enfermedades cardiovasculares. María, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la atención. En primer lugar, al hablar de las enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de las enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.
Si bien desde las primeras etapas de la vida ya se comienza a observar en las arterias los depósitos de grasa responsables de la enfermedad llamada aterosclerosis, ¿cómo será la evolución de las mismas? Está fuertemente influida por los estilos de vida. Por frecuencia, en primer lugar, está la denominada enfermedad isquémica del corazón, que involucra a las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos encargados de nutrir al propio corazón. La obstrucción por las placas de colesterol es la responsable del infarto de miocardio. En nuestro país, como decía Giselle, es la primera causa de muerte prematura y discapacidad. El accidente cerebrovascular, que es otra enfermedad cardiovascular producida por la afectación de la irrigación en las arterias del cerebro, es la primera causa de muerte en la mujer por encima de los 65 años. La hipertensión arterial, un factor de riesgo fuertemente asociado a las enfermedades del corazón y a su evolución, en nuestro país, 1/3 de la población entre los 25 y 64 años es hipertensa. Del total de esos hipertensos, 6 de cada 10 no sabe que lo es o no está controlado. Estos datos, que son preocupantes por el número de pacientes, por la cantidad de personas, eran anteriores a la pandemia. ¿Tenemos algún dato de cómo ha impactado a nivel de las enfermedades cardiovasculares la no presencialidad en la asistencia al paciente, la suspensión de estudios y los controles? Hay algunos datos. Un reciente estudio que fue realizado por el Centro Cardiovascular de la UDELAR, la Sociedad Uruguaya de Cardiología y el Fondo Nacional de Recursos, observó que en el año 2020 se diagnosticaron un 26% menos de infartos que requirieron la reperfusión por medio de un stent con respecto al 2019. En el año 2021 se observó un retorno a los valores prepandemia, pero con un cambio significativo, ya que los pacientes provenientes de ACE, que históricamente representan el 30% del total de los pacientes, en el año 2021 solamente fueron el 10% del total. Queremos compartir con ustedes la preocupación de que esta pandemia lleve además como consecuencia una mayor inequidad en el tratamiento de los cardiológicos para las personas con menos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Le damos la palabra a la doctora endocrinóloga y diabetóloga Tania Álvarez. Bueno, la diabetes mellitus constituye un problema de salud prioritario dada su alta frecuencia, aumento creciente y complicaciones que genera. Según los datos del Atlas de 2019 de la International Diabetes Federation, se estimaba que el número de personas viviendo con diabetes en el mundo era de 463 millones y en nuestra región de Latinoamérica y Caribe, 32 millones. Los datos en nuestro medio, extraídos de la segunda encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud Pública 2013, estimaban que la prevalencia de la diabetes mellitus en personas entre 25 y 64 años era de 7,6%. La diabetes es una afectación grave y crónica que ocurre cuando el organismo no puede producir insulina o la produce en cantidades insuficientes o cuando no puede utilizarla eficazmente la insulina que produce. Las principales categorías son tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. Las personas que están en riesgo de padecerla son las que tienen sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares de diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, mujeres que han tenido hijos con pesos mayores a 4 kilogramos, personas con niveles de glucosa mayor a 100 miligramos de decilitro, niveles de triglicéridos elevados y o HDL bajo en sangre. Las medidas de prevención para evitar el desarrollo de la diabetes son mantener un peso saludable, mantener una alimentación adecuada y una correcta actividad física. Las personas con diabetes mellitus detectada precozmente pueden recibir tratamientos adecuados y prevenir el desarrollo de las complicaciones.
al realizarse el carnet de salud laboral periódico cada 2 años, es una excelente medida para la detección precoz, y en los casos de las personas que no requieran el carnet, recomendamos que se realicen chequeos sanguíneos periódicos con su médico de referencia. Es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación en la difusión de este tipo de enfermedades silentes, no transmisibles, que requieren que las personas estén informadas para buscar consejos de sus proveedores de salud. Gracias. Muchas gracias, Tania. Le damos la palabra a la doctora oncóloga Clara Rodríguez. Buenos días para todos. Bueno, a nivel mundial se estima que en el año 2020 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes a consecuencia de esta enfermedad. Se prevé que la carga mundial de cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para el año 2040, y este mayor crecimiento será a expensas de países de ingresos bajos y medianos. En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte, y se estima que en el año 2020 4 millones de personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad y 1,4 millones de personas murieron. ¿Cómo son las cifras en nuestro país? Bueno, en Uruguay las muertes por cáncer constituyen aproximadamente un cuarto de las muertes registradas anualmente en nuestro país, lo cual representa un 24,2%, lo cual serían 8.000 muertes al año. Y en promedio se diagnostican anualmente aproximadamente 17.000 nuevos casos de cáncer, incluyendo al cáncer de piel no melanoma, que es el tumor más frecuente. Bueno, ¿y qué es el cáncer? El cáncer es un nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas y no es una única enfermedad, y se puede generar prácticamente en cualquier parte de nuestro cuerpo. Normalmente las células humanas, las de nuestro cuerpo, crecen y se dividen de forma controlada para formar nuevas células a medida que nuestro organismo las va necesitando. Cuando las células normales envejecen o se dañan por algún motivo, normalmente mueren y son reemplazadas por células nuevas. Sin embargo, en el cáncer este proceso tan ordenado se descontrola por cambios que se dan a nivel de los genes que controlan la forma en la cual las células crecen y se dividen, y las células tumorales pueden así dividirse sin interrupción y crecer de forma no controlada. A su vez, las células cancerosas tienen particularidades como que son más invasivas, lo cual le permite invadir, valga la redundancia, los tejidos que la rodean, y también pueden diseminarse desde el lugar que les dio origen a otras partes del cuerpo, generando así las llamadas metástasis. Este crecimiento descontrolado, por ejemplo, hace que se puedan formar masas, lo cual normalmente llamamos tumores sólidos. Aunque esto no siempre es así, porque por ejemplo los tumores originados en la sangre, como son las leucemias, no forman masas. Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer, y normalmente los tipos de cáncer reciben el nombre del órgano o tejido que le dio origen. Por ejemplo, el cáncer de pulmón empieza en las células del pulmón. Aunque también se le puede dar, o se le puede describir ese cáncer según el tipo de célula que lo origina y que lo forma. En nuestro país, los cánceres más frecuentes, exceptuando, es decir, sacando al cáncer de piel no melanoma, que como dije antes, tanto a nivel mundial como en nuestro país es el tumor más frecuente, los cánceres más frecuentes son el de mama, el de próstata, el colorectal, el de pulmón, el cáncer de cuello uterino, de riñón, de vejiga y de glándula tiroides. Muchos de los tipos de cáncer son prevenibles y potencialmente curables cuando se detectan en una etapa temprana. Llevar una vida saludable es la mejor forma de prevenir el cáncer. Evitar el consumo del tabaco en todas sus formas y la exposición al humo de tabaco, realizar actividad física diariamente, mantener una alimentación saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, estimular el cuidado de la piel, evitando exponerse al sol en los horarios que no están permitidos y siempre realizarlo con protección solar. Y a su vez también es fundamental consultar al médico con periodicidad y ante cualquier cambio que sintamos en nuestro cuerpo. Además también de seguir las recomendaciones de realización de estudios de detección temprana, como son la mamografía, el Papa Nicolau y el test de sangre oculta en materia fecal. ¿Cómo impactó la pandemia por COVID-19 en el cáncer? Bueno, generó un déficit en los diagnósticos de cáncer durante el año 2020, tanto a consecuencia de la disminución del número de consultas oncológicas de primera vez y de control, así como también de la disminución del número de procedimientos de tamizaje, que son estos que acabo de nombrar, la mamografía, el Papa Nicolau y el test de sangre oculta en materia fecal. Eso ha llevado que el diagnóstico precoz también
se haya habido menguado, por lo cual tenemos que esperar que en los próximos diagnósticos que vamos a ver en los años venideros, las enfermedades oncológicas se presenten en estadios más avanzados, generando mayor morbimortalidad para los pacientes, es decir, se van a generar tratamientos que van a ser más agresivos y más costosos para el país, con menor tasa de éxito. ¿Cómo pueden ayudar los medios de comunicación en esto? Bueno, difundiendo, como esta instancia como la que tenemos el día de hoy, la importancia de la consulta ante cualquier síntoma y la realización de los estudios de tamizaje, y mientras que por parte del Estado sería importante políticas de salud rápidas que buscan revertir y mitigar el daño que generó el retraso por la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Le damos la palabra a la licenciada en nutrición, Raquel Sánchez. Gracias, Giselle. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad. Hemos estado escuchando a los diferentes profesionales sobre las diferentes enfermedades no transmisibles y me gustaría que se queden con el concepto de que la salud no es la ausencia de enfermedad en un momento determinado. Yo puedo estar acá bien, ahora con ustedes, pero no sé lo que está ocurriendo en el interior de mi organismo. Entonces, me interesa que ustedes puedan ver y entender a la salud como proceso de construcción, que comienza desde el momento de la concepción y más aún luego del nacimiento. A partir de allí es el estilo de vida que tengamos el que va a determinar con mayor o menor grado la aparición de alguna de estas enfermedades, que son silenciosas, que nos están matando y que antes aparecían en nuestros padres o abuelos, pero que hoy en día aparecen cada vez a edades más tempranas, y en ese proceso de construcción la alimentación y nuestros hábitos alimentarios juegan un papel determinante. La comida es el factor de riesgo para la aparición de las enfermedades no transmisibles, pero también integra una parte esencial del tratamiento, y los cambios que hemos tenido en nuestra alimentación en los últimos años, como por ejemplo menor consumo de vegetales, de frutas, cada vez menos comida casera y mayor consumo de productos industrializados que sabemos tienen exceso de grasas, de azúcares y sal, es parte de las causas para que el 65% de la población adulta de nuestro país y cerca del 40% de los niños mayores de 5 años ya tengan sobrepeso u obesidad. Esto es gravísimo, o sea, pensemos en la salud de nuestros niños, hijos, adolescentes, que son las futuras generaciones de nuestra sociedad, y en la calidad de vida que queremos para ellos. Creemos que es fundamental la elaboración de políticas que aborden los estilos de vida para prevenir la CNT, políticas que promuevan un mayor consumo de alimentos saludables a menor costo, y se elimine, por ejemplo, el uso de grasas trans de origen industrial en la elaboración de productos, regular sin duda la publicidad de alimentos dirigidas a niños y adolescentes, entre otras. Y consideramos que la función de ustedes como comunicadores es esencial. Ustedes llegan a la población a diario y nos pueden ayudar a realizar esos cambios. Así que muchísimas gracias y contamos desde ya con todos ustedes. Muchas gracias, Raquel. Le damos la palabra a la doctora toxicóloga Alba Negrín. Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación para poder estar en esta importante actividad. Me toca hablar del alcohol y quiero decirles como primer concepto... Perdón, Alba, ¿te animás a abrir la cámara? Sí, buenos días. Gracias. Una de las primeras cosas que quiero decirles es que el alcohol alimenta muchas de estas enfermedades no transmisibles que ustedes han venido refiriendo. El consumo de alcohol en las Américas es un 40% mayor que el promedio mundial y se consume de un modo inseguro para la salud física y también causa daños sociales y familiares. En Uruguay, el consumo de alcohol per cápita es el mayor de la región, con 7,5 litros de etanol por año. La droga de abuso más consumida en nuestro país es el alcohol. Enfatizo la baja percepción de riesgo del uso de alcohol en nuestra sociedad. Genera dependencia, genera tolerancia. El 93% de las personas entre 15 y 65 años han probado alcohol alguna vez en su vida.
y la edad promedio, según el último estudio realizado de consumo de drogas en población general, indica que la edad de inicio de consumo de alcohol es de 16,8 años. Más de 260.000 compatriotas tienen un uso problemático de alcohol como droga. El uso problemático es aquel que causa afectación sanitaria, jurídica, laboral o curricular, y también familiar y social. El uso problemático puede presentarse entre consumidores frecuentes, entre dependientes, pero también en aquellos consumidores ocasionales e incluso entre los experimentales. En niños y adolescentes, todo consumo de alcohol es problemático por su edad y la inmadurez de todos sus sistemas fisiológicos. Se tiende a creer que el consumo recreacional y experiencial no produce riesgos, pero depende de la dosis, del tipo de bebida, del contexto de uso, del escenario, de la conducta asociada al beber, ya que el número de intoxicaciones agudas es importante, así como los ingresos a CTI cuando el consumo es excesivo, en consumo aislado o en asociación con otras drogas, lo que llamamos en toxicología policonsumo. Con enfoque de género, el daño biológico a igual cantidad de etanol utilizado es mayor en la mujer, se vincula también con sexo inseguro, con embarazos no deseados, con aumento de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y también debemos recordar que los daños potenciales del uso de alcohol durante el embarazo son irreversibles, causando retraso mental y trastornos conductuales futuros severos. Más de 200 situaciones negativas se vinculan con el uso de alcohol, incluyendo las enfermedades no transmisibles, entre las cuales están los diversos tipos de cánceres, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, el agravamiento de la diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades hepáticas, hipertensión arterial, trastornos mentales, lesiones, accidentes de tránsito, aumento de la transmisión de las enfermedades infecciosas, así como también la violencia doméstica, accidentes laborales y pérdida de productividad en general. Desde el punto de vista toxicológico es importante recalcar que la sustancia de uso que motiva más consultas al Centro de Toxicología de Uruguay, sola o como policonsumo asociada a otras drogas. La cantidad de alcohol contenida en las bebidas alcohólicas es variable, entre un 4% en las cervezas hasta un 45% en bebidas destiladas. Esto evidentemente agrava la situación, y el consumo de alcohol rectificado, que contiene 90% de etanol, es un dato importante, insoslayable y frecuente en nuestra población. Evaluar periódicamente la eficacia y aplicabilidad de la legislación vigente es necesario. Encarar leyes con fuerte enfoque preventivo, es decir, por ejemplo, restringir la publicidad en la que se asocia el consumo de alcohol con la felicidad y el éxito, regular y restringir la accesibilidad al alcohol, reducir la demanda y poner en práctica ajustes impositivos, brindar en la práctica programas de intervenciones breves y contar con dispositivos terapéuticos de diferentes características para toda edad y género en todo el país para encarar lo que es la dependencia al alcohol, son imperativos, imprescindibles para nuestra sociedad. El consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sanitarias, sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para las comunidades. Muchísimas gracias, Alba. Le damos la palabra a la magíster en Educación Física, Lucía Martínez. Bueno, buenos días para todos. No los veo, pero supongo que están ahí. Y vamos a acompañar estos minutitos de presentación con algunas imágenes. Así como mencionaba Raquel y Alba, la actividad física es un factor en realidad de prevención y de control, ¿no? El factor de riesgo sería la inactividad física o el sedentarismo. Una de las cosas que tenía como objetivo este encuentro era poder convidar cuáles son las cosas que a nosotros nos preocupan. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es que si nosotros nos pensamos en nuestra naturaleza, ¿no? Desde esta mirada de la actividad física y nuestro cuerpo, no sé, así como la rana está diseñada para saltar y el pájaro para volar, el ser humano está diseñado biológicamente para moverse, para correr,
para saltar, y muchas de los movimientos o de las acciones de locomoción que antes tenían una función, ¿no? Bueno, en la época, por eso la imagen de la dona de las cavernas para conseguir el alimento y para sobrevivir, han ido cambiando en función de los nuevos contextos a los que nosotros de alguna manera obligamos a ese cuerpo y al ser humano. Entonces, la vida de confort y lo que nos ofrece el entorno con respecto a la comodidad, podríamos decirlo. Entonces, antes uno por lo menos tenía que pararse e ir a cambiar la tele, ahora solo alcanza con apretar un botón. Uno antes tenía que ir al supermercado por lo menos a hacer las compras, ahora basta con levantar el teléfono y que alguien traiga. Entonces, el entorno y todas las cuestiones que han ido cambiando, producto de la urbanización, la tecnología, la globalización, fuerzan a que ese cuerpo que está diseñado en otro momento intente como de alguna manera luchar con el tipo de estímulos que nosotros les ofrecemos. Entonces cada vez tenemos niños que se mueven menos, algunas enfermedades como nombraban recién las compañeras, que eran fácil de ver en adultos, como la hipertensión, la diabetes tipo 2, ahora alarmantemente cada vez más las vemos en niños. Y entonces, en esto de que, bueno, que lo destacaba Raquel, de la importancia que tiene la comunicación para políticas de salud, algunas de las cosas que nos preguntamos, y voy a traer un ejemplo de una publicidad que si bien está perfectamente lograda, si la miramos con ojos de factor de riesgo, nos llaman un poquito la atención, ¿no? Esta es una captura del lado fácil del deporte, y entonces aparece una persona con un teléfono bebiendo como una bebida refrescante, o el no moverse y quedarse como sentado, también ofreciendo la imagen de la pantalla como forma de divertirse, ¿no? de resistir a todo tipo de actividad. Entonces, bueno, un poquito en función de eso nos preguntamos, ¿no? Como, ¿cuál es el rol que la comunicación puede llegar a jugar a favor claramente de las políticas de salud? ¿Qué mensajes son los que promovemos? ¿Y qué modelo de vida adulto y de adulta le estamos ofreciendo a nuestros niños, ¿no? O sea, a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿con qué adulto crecen? ¿Crecen con un adulto activo, que sale, que pasea, que hace actividad física? ¿O convive con un modelo adulto que se queda en casa, que cada vez se mueve menos, que va siendo atrapado por el confort? Y bueno, un poquito era eso, como esto de compartir cuáles son aquellas cosas que a nosotros, desde la actividad física como factor de riesgo, nos ocupan. Muchísimas gracias, Lucía. Le damos la palabra a la doctora neumóloga y médico internista Beatriz Boja. Buenos días a todos. Nos vamos a referir al tabaquismo, que constituye un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, pero es además una enfermedad en sí misma, enfermedad que es adictiva, crónica y evoluciona con recaídas. Además está definido por la OMS como una pandemia, pues mueren más de 8 millones de personas por año en el mundo por enfermedades vinculadas al tabaquismo. En Uruguay mueren 6.500 personas por enfermedades tabacodependientes por año. Para enfrentar esta pandemia, la OMS enunció un tratado que se llama Convenio Marco para el Control del Tabaco, y Uruguay lo ratificó en el año 2004, y en consonancia con él desde 2005 implementó una serie de medidas: ambientes cerrados 100% libres de humo de tabaco, advertencias sanitarias que ocupan el 80% de los envases y empaquetado genérico, prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio, y aumento de los impuestos en todos los productos de tabaco. Prohibición de la comercialización de dispositivos electrónicos de nicotina y tabaco, y ofrecer a la población tratamientos para la cesación de tabaquismo y medicación en forma gratuita. Estas medidas permitieron la disminución de la prevalencia de fumadores de 33% en 2005
a cifras de 21,8% en adultos y de 11,5% en jóvenes escolarizados en el año 2019. Nos preocupa que en la actual administración se mantengan estas políticas, reforzando la fiscalización de su cumplimiento y brindando posibilidades reales a las personas para dejar de fumar. Actualmente, en el mundo enfrentamos una nueva estrategia de la industria tabacalera que trata de imponer con argumentos engañosos los cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y de nicotina, aduciendo que son menos dañinos y ayudan a dejar de fumar. Productos que atraen a los jóvenes y a los exfumadores, los fidelizan ya que son adictivos, aumentan su consumo y fomentan el consumo dual de estos productos y cigarrillos convencionales. Disminuir la mortalidad por NT implica disminuir el número de jóvenes que se inician el tabaquismo, pero fundamentalmente a corto plazo lograr que dejen de fumar los fumadores actuales. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y le damos la palabra a la doctora endocrinóloga y diabetóloga Adriana Pereira. Hola, muy buenos días. Les agradezco a todos por la presencia y por el apoyo que nos están brindando al compartir con nosotros esta instancia que, como dijo Giselle, es tan importante que el periodismo transmita información de buena calidad y certera para que de alguna manera la comunidad, la población del Uruguay y el gobierno y las instituciones sanitarias de alguna manera tomen conciencia y comiencen a realizar actividades que ya han empezado a hacerlas, pero que las profundicen tanto para la prevención como para tratamientos más adecuados de las enfermedades no transmisibles. En el caso que me toca, vamos a hablar de la obesidad, que es uno de los problemas sanitarios a nivel mundial con una preponderancia alarmante, fundamentalmente en niños y adolescentes, y por supuesto que nuestro país no está ajeno a este problema. Según datos publicados en la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, en 2018, entre los menores de 4 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad era de un 12,3%, siendo este un problema que, como vemos, se inicia en etapas tempranas y continúa en el transcurso de la vida. Así, al llegar a la etapa escolar, datos recientes de 2019 de la ANEP indicaban que 4 de cada niños tienen algún grado de sobrepeso, que en sus datos figura un 22%, u obesidad, un 17,4%. Eso en conjunto llega casi al 40% que refería la nutricionista Raquel Sánchez. Esto implica entonces que son niños que ya desde tempranas edades van a estar más expuestos a presentar enfermedades como las que se mencionaban recién, diabetes, hipertensión, trastornos de colesterol, todas que representan un riesgo de mayor mortalidad y que antes estábamos acostumbrados a verlo los clínicos en personas adultas y ahora ya lo vemos en niños muy chiquitos. En la encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en 2013, casi el 65% de los adultos de entre 25 y 64 años presentaba sobrepeso u obesidad. Así que en tan solo 7 años se constató un aumento de 8 puntos porcentuales en esta prevalencia, ya que en el 2006 la prevalencia era casi de un 20%. La obesidad, definida como el exceso de grasa corporal, se ha convertido entonces en una de las principales pandemias del siglo XXI. Y su impacto obviamente se ha hecho más evidente durante la pandemia del COVID, donde las personas que viven con sobrepeso o obesidad presentaron mayor mortalidad. Desde la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad, queremos resaltar que hay suficiente evidencia científica para considerar a la obesidad no como una condición, sino como una enfermedad en sí misma, que además es crónica, tiene múltiples causas, es recidivante
y progresiva. Este año la World Obesity Federation va a presentar en la próxima Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud que se adopten estos conceptos a los que adhiere nuestra sociedad científica y también la Alianza de Enfermedades No Transmisibles del Uruguay, para que se pondere a la obesidad como una enfermedad crónica y no solo como un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Esto lo hacemos en un intento de que los gobiernos y sus sistemas sanitarios den una respuesta más adecuada tanto para la prevención como para el tratamiento personal de todas las personas que viven con sobrepeso y obesidad. Es muy importante tener este concepto de que el tratamiento debe estar y la prevención debe estar realizado, centrado en la persona. Así que les agradezco mucho por haberme escuchado y su presencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las compañeras de la mesa. Esperamos que haya sido valiosa la información que se ha compartido. Y bueno, sepan que bueno, la pueden tener disponible, si les interesa se las podemos enviar por correo, además de que la grabación va a quedar colgada en el canal de la Alianza. Tenemos una pregunta de Angélica. La idea ahora es tener una instancia de intercambio que puedan plantear las preguntas que deseen. Angélica María Claro. A ver si puedes ahí, tienes la palabra. ¿Puedes abrir el micrófono? Angélica, ¿está por ahí? No sé si no nos escucha o... Bueno, no sé si, mientras que Angélica responde, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algún aporte. Amanda Muñoz, hola. Hola. ¿Puedes abrir? Sí, claro, perfecto. No veo si estoy con cámara o sin cámara, estoy como a ciegas, pero bueno, mientras se escucha está bien. Se escucha. Quería saber, creo que fue al mencionar el cáncer, no me acuerdo bien quién fue, que mencionaron que el Estado tendría que hacer políticas para ponerse a tiro, digamos, lo dijeron con otras palabras, ¿no? Pero algo así como ponerse a tiro con todos los diagnósticos atrasados. Supongo que eso es algo que es común para todos, bueno, también en las cardiovasculares lo nombraron, pero también en detección, en controles pediátricos, por ejemplo. Entonces quería consultar si tienen algunas acciones concretas que estén demandando como para ponerse a tiro con ese atraso. Buenos días, yo puedo hablar por parte del oncológico. Se entrecortó el final, ¿te puedo pedir si lo que nos preguntaste es si nosotros proponemos o si ya hay alguna política? Perdón porque se entrecortó y no logré escuchar. Bueno, las dos cosas, si hay política me gustaría saber. Sé que hay alguna meta asistencial específica, pero no he podido averiguar bien en qué consiste. Se corta, ¿no? Ahí está. No, pero ahora se te escuchó perfectamente. En realidad las metas asistenciales en cáncer existen ya hace mucho tiempo. Lo que nosotros proponemos es que se adapten en función de los resultados que muestran estos estudios ya del año 2020, donde sí estamos enfrentando un retraso en los diagnósticos y, como dije previamente, esto va a impactar en hacer diagnósticos más tardíos y en etapas más avanzadas. Por nuestra parte, lo que proponemos es reforzar todos los estudios de tamizaje, invertir más en ese sector de la salud, en todo lo que es el primer nivel de atención también. Ay, disculpen que tengo la mañana un poco complicada. Si me dan un segundito
ya termino de contestar, capaz que alguien más puede ir hablando de otras políticas. Bueno, le damos un minuto a Clara para que solucione el tema técnico de mamá. Aprovecho y Angélica escribe en el chat, buenos días, quería saber qué creen que puede hacer la diferencia en la comunicación para que las nuevas generaciones se sensibilicen por estos temas y se contrarreste, perdón que me perdí, la acción tan abusiva de las industrias involucradas en estos factores de riesgo. ¿Quién quiere tomarla? Yo puedo ir comentando algo, ¿no? Creo que una de las acciones como muy importantes es tener un respaldo legal, porque muchas de estas, de la penetración tan importante que tienen los productos ultraprocesados, los cigarrillos electrónicos, las bebidas alcohólicas, tiene que ver con la publicidad, y con la publicidad a todo nivel. La publicidad sabemos que es un fenómeno que a los que tenemos más de 50 años hemos conocido la publicidad y cómo ha ido avanzando en su calidad para lograr sus objetivos, ¿no? Si recordamos la propaganda que nosotros veíamos cuando yo, por ejemplo, era niña en la década del 70, está tan alejada a lo que vemos hoy día que verdaderamente hay una mayor sutileza, hay una mayor calidad en toda la propuesta para el logro de sus objetivos. Entonces, es preciso contar para mí con un apoyo, un marco legal importante y también con el compromiso de los distintos actores sociales, como en muchas instancias es la prensa, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? y las sociedades científicas, creo, en mi opinión modesta. Gracias. ¿Puedo hacer algún aporte? Sí, claro. Bien, contestando a la pregunta, me parece a mí muy importante reforzar que este año la Organización Mundial de la Salud ha tomado el problema sí, seriamente de las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente porque se reconoce el impacto que estas van a tener post-pandemia, digamos así, por los retrasos que han generado las consultas de los pacientes y porque hoy en día asistimos ciertamente a pacientes más evolucionados y que nos cuesta mucho más poder hacer la prevención y los tratamientos. El hecho de que la OMS, por ejemplo, en el caso de obesidad, reconozca que la obesidad es una enfermedad, ya es un avance, pero no es suficiente y por eso es que trabajamos en que se reconozca que es una enfermedad crónica no transmisible y no solamente un factor de riesgo, y eso acompañado además de promover a nivel mundial sobre los organismos que se tomen estas enfermedades y se promuevan políticas de salud tanto nacional como mundial, y en ese sentido el aspecto que se mencionaba recién de la propaganda, regular todo lo que tiene que ver con la comunicación, que hoy en día obviamente no estamos hablando solamente de la prensa escrita o lo que vemos en televisión, sino todo lo que aparece por internet y las redes sociales, que son de un uso cada vez más importante en la población a la cual nosotros nos tenemos que dirigir, que es a los niños y adolescentes, que van a ser los adultos enfermos del mañana si no hacemos algo. Eso tiene que tener una regulación legal y que se trabaje desde la Organización Mundial de la Salud para presionar a los países me parece muy importante. En ese sentido, en Uruguay se está trabajando y la Alianza está participando también a nivel parlamentario para promover una ley sobre cambios de hábitos saludables en la niñez y la infancia, que yo creo que es el foco en el que tenemos que poner para las futuras generaciones y para no tener adultos más enfermos y que se mueran más tempranamente.
¿Puedo, Giselle? Muchas gracias. Sí, claro, Beatriz. Con respecto al tema de la influencia de las diferentes industrias, un aspecto fundamental es tener el respaldo político. Y por ejemplo, a nivel del tema tabaco, no ha sido un buen mensaje que desde el punto de vista político se haya habilitado a través de un decreto la comercialización de productos de tabaco calentado, con el argumento de que son menos dañinos, que la evidencia hecho que la evidencia científica no ha demostrado en absoluto, y al contrario, se sabe que todo lo que tiene tabaco es dañino, y que por más que haya algunas sustancias que estén en menor cantidad, no significa que no lo sean, que no sean dañinas, y que además hay otras sustancias que están en mayor cantidad en las emisiones de estos productos, y además hay sustancias que no son las mismas que aparecen en las emisiones de los cigarrillos convencionales. De modo que eso es un elemento importante, que haya voluntad política para frenar este tipo de productos. Y el otro tema que hablaba Adriana es fundamental, el tema de la publicidad. Si bien en el Uruguay la publicidad está totalmente prohibida, las redes sociales, a través de influencers, incluso pagos por la industria tabacalera, hacen una promoción de todos estos productos que hacen muy dificultoso el control. Y el control transfronterizo de la publicidad es un tema que todavía a nivel mundial no se le ha encontrado una solución clara. Gracias. Gracias, Beatriz. A mí me gustaría también aportar que es importante que los comunicadores también difundan información sobre las acciones que promueven una alimentación saludable o que promueven la realización de la actividad física, porque en definitiva, bueno, estamos tratando de contagiar, como decía la pregunta, ¿no?, a los niños y jóvenes a esos hábitos saludables. Entonces, eso es un rol importante también de los comunicadores, de la promoción de las actividades que justamente están en pro de los buenos hábitos saludables, para, bueno, contrarrestar toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar algo más sobre esta pregunta. Si no hay otra pregunta, Raquel, tiene la mano levantada. Perdón, un poquito en función de lo que tú decías recién, Giselle, el tema alimentación, ¿no? A mí personalmente me preocupa mucho el tema de que, por un lado, bueno, se están promoviendo como acciones en temas de educación alimentaria nutricional y bueno, y promover la alimentación saludable, pero por otro lado hay poco control de esas políticas, y a su vez, de forma paralela, se están como haciendo campañas en donde, a raíz de la situación de pandemia que hemos vivido, y sabemos que el tema de la seguridad alimentaria ha puesto a muchísimas familias y cada vez más en una situación de inseguridad alimentaria y tema de hambre, y eso ha motivado a recolectar alimentos y de alguna manera se está promoviendo a que las empresas donen alimentos para ofrecerlas, hacerlas llegar a estas familias vulnerables. Y eso realmente es un gran riesgo para la salud. O sea, una cosa es el brindar alimentos para, de alguna manera, aplacar el hambre, y por otro lado es ofrecer alimentos de mala calidad nutricional. Lo que las empresas ofrecen muchas veces son productos con excesos de grasa, de sodio y de sal, y se lo estamos dando a población vulnerable desde el punto de vista social, económico, de salud. Son niños que viven en situación de pobreza, por debajo de la línea de pobreza, y esto va a traer consecuencias a mediano y a largo plazo en la salud y en un aumento de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles. Hoy es, bueno, sí, le cuento, ¿no?, con mucho énfasis la cantidad de comidas que servimos, pero por otro lado decir, ¿qué comida le estamos dando a la gente? ¿Ah? ¿Es calidad nutricional o es simplemente intentar quedar bien? Gracias.
Gracias, Raquel. Clara, no sé si ahora podés, que tenés la mano levantada. Sí, que quería terminar de contestarle a Angélica María Clara, que hoy tuve una pequeña interrupción. Respecto a las políticas del Estado que se podrían implementar, que yo esté enterada, al momento de la fecha no hay ninguna específica para el impacto que ha tenido el COVID, como dije previamente, en el retraso en el diagnóstico y luego en un posterior diagnóstico en estadios más avanzados. ¿Qué proponemos? Bueno, por supuesto que se generen medidas de mayor rápido acceso a todo lo que son las técnicas de tamizaje y el acceso a la consulta médica. Como sabemos, el sistema de salud también se vio un poco sobrepasado, no solo por la demanda que generó la asistencia por COVID-19, sino porque ahora que estamos en una situación de la pandemia mucho mejor, están empezando a consultar la gente por estos otros motivos, y el sistema de salud no está pudiendo dar abasto porque el número de consultas son francamente mayor que antes. Entonces, bueno, sería muy importante generar políticas que permitan satisfacer estas consultas, poder responderle a la gente. O sea, tenemos a la gente que quiere consultar, que es lo que queremos, pero tenemos unos retrasos en que la gente pueda conseguir hora para realizarse una mamografía o un test de sangre oculta en heces, o simplemente consultar a su médico porque tiene algún síntoma. Entonces sería muy importante invertir en salud para que la gente tenga un rápido acceso y, por supuesto, difundir esto, que es muy importante. Gracias, no Clara. sé si quedó clara la respuesta, María Angélica, o tenías alguna otra pregunta. Bueno, me parece que quedó bien respondida. María, abrí el micrófono. No, simplemente, por supuesto que adhiero a todo lo que han planteado, pero quiero de alguna manera, capaz que resumo esto, en que tendrían que haber políticas coherentes entre lo que planteamos desde el Estado, ¿no? Y desde las leyes del Estado, políticas coherentes que por un lado estamos promoviendo y por otro lado estamos aceptando condiciones de la industria que son dañinas. El tema que se hayan modificado los valores para aplicar los octógonos ha sido un tema muy determinante en este deterioro que Raquel planteaba de la alimentación de los niños. La gente no tiene conciencia de lo que tiene. Nosotros tenemos que informar, educar a nuestros pacientes, a los padres, a los niños, en las escuelas, a las maestras, y siempre hemos vivido la contradicción entre el interés de la escuela de vender los alfajores para la Comisión Fomento y lo que promovemos como saludable. Creo que debiéramos hacer una reflexión muy profunda de cómo tendría que encarar la industria. Entiendo que la industria quiera trabajar, quiera dar, necesitamos fuentes de trabajo también, pero tendríamos que buscar una solución, por supuesto, mucho más a largo plazo, pero que la industria pueda ayornarse más a los estándares de salud. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, que exija a la industria esto. Por supuesto que nuestro país es pequeño, estamos en este momento en manos de multinacionales y transnacionales que dominan el mercado económico mundial, y que muchas veces los países tienen políticas que quedan sometidas a los intereses, lo sabemos, a nivel mundial está sucediendo, pero en la cortita tendríamos que empezar a trabajar un poquito más estos aspectos de profundizar y trabajar mancomunadamente con la industria, intentando evitar algunos alimentos, evitando, por supuesto que con la industria tabacalera no vamos a tener un diálogo, pero con otras industrias que podríamos tener algunos, desde el Estado deberían exigirse estándares de calidad. Es un poquito, y bueno, lo que sí también hemos visto, en este momento el Ministerio de Salud Pública lo que está ayornando como políticas que preguntaba Angélica es, como meta ha colocado ponernos al día en las intervenciones quirúrgicas planificadas previo, con 6 meses, que tenemos con 6 meses de atraso, no con respecto a las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas estamos viendo que la gente tiene ese cuello de botella, quiere atenderse, quiere tratarse y no consigue la hora, no consigue el día, no consigue... Y bueno, el sistema está realmente, estoy de acuerdo con la compañera, con Clara, que habría que invertir en aumentar horas de trabajo, en aumentar horas de consulta, en dar respuesta en estudios paraclínicos, pero sí hemos visto un deterioro
del control metabólico de los pacientes diabéticos, del aumento de peso de los pacientes crónicos, de los hipertensos descontrolados, de la gente que ha interrumpido sus tratamientos por no acceso a las consultas. Hemos visto complicaciones crónicas de los pacientes, como por ejemplo amputaciones en los diabéticos que podían haber sido evitadas si no hubiera estado en tiempo de pandemia. La pandemia ha limitado absolutamente la movilidad de la gente, además de que el sistema de salud cerró las puertas, la gente no subía a un ómnibus para consultar al médico por miedo al contagio de COVID. Entonces creo que hubo una desproporción, y esa desproporción la tenemos que revertir rápidamente, y estoy de acuerdo que hay que, desde todos los lugares tenemos que intentar, desde la gestión, desde el Parlamento, desde el Estado, tenemos que tratar de buscar canalizar esas consultas que quedaron postergadas. Nada más. Muchas gracias, Perdón, Giselle, ¿puedo hacer un comentario? Comentario no. Si bien nosotros realizamos este webinar para darle información de buena calidad y certera a los periodistas porque reconocemos el papel importante que tienen en la difusión, yo quisiera preguntarle a ellos, bueno, a ver si esta actividad les ha resultado clara, lo que les hemos transmitido, y de qué manera piensan ellos que pueden colaborar con nosotros para poder difundir, o cómo se ven ellos o su rol en esta situación, en esta problemática. O sea que me pongo del otro lado, que me interesa mucho. Sí, para nosotros, o sea, justamente la preocupación y la motivación nuestra de hacer esta actividad con ustedes era, bueno, para involucrarlos en estas preocupaciones que todos tenemos desde la Alianza, y que ustedes, bueno, pueden ser un puente muy importante para llegar a la población y, bueno, también a las autoridades, por supuesto. Entonces, bueno, la duda es si les parece que hemos aportado un granito de arena de información para ustedes, o qué dudas les pueden surgir. Alba y Beatriz tenían la mano levantada. Sí, yo retomaba un poco lo que decía, lo que estaban diciendo recientemente, y tomando también esto de la necesidad de una visibilización política para poder subsanar estas dificultades dificultades asistenciales generadas en la pandemia. Sin recursos económicos y humanos, esto es imposible de hacer. Entonces, lo que debemos pensar es que debemos contribuir a que el gobierno nacional, a través de los distintos prestadores y de la Junta Nacional de Salud, puedan visibilizar esto y lo tomen. Porque realmente los que somos médicos y estamos haciendo asistencia lo vemos en las mutualistas. El desborde, la no obtención de horas para control, es decir, y también de repente hacer una jerarquización y bueno, preservar las consultas con especialistas en los casos más difíciles, pero poder ir habilitando consultas para poder hacer paraclínica, analíticas, de manera de poder de repente ir al especialista ya con los exámenes para tomar acciones. Pero esto, sin dinero, las mutualistas no lo pueden hacer, no lo puede hacer ACE tampoco. Entonces, el uso de fondos públicos me parece que es fundamental, que el presupuesto nacional cuide a nuestros ciudadanos, porque las enfermedades crónicas es imprescindible abordarlas siempre, y particularmente ahora con este retraso que ha habido, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Alba. Tenemos una pregunta para Beatriz, y justo Beatriz tiene la mano levantada, así que te la leo. Con respecto a las políticas antitabaco, Beatriz dejó de entrever un reclamo de mayores acciones de parte del gobierno. ¿Se ha flexibilizado el control y qué acciones habría que tomar? Luca Veloz pregunta. Bueno, por un lado,
existe un programa nacional de control de tabaco y una comisión asesora de dicho programa que debe ser consultado por el gobierno, debería ser consultado por el gobierno en todas las medidas que adopte, porque el decreto que salió en marzo de este año con respecto a la habilitación de la comercialización de productos de tabaco calentado fue realizado sin ninguna consulta a los lugares de especialización en ese tema. De modo que lo primero es que las políticas del gobierno tienen que ir en consonancia con el asesoramiento técnico y científico que existe y que no ha sido utilizado. El otro aspecto de la pregunta, ¿cuál era? Se me fue. Digo, por eso si se ha flexibilizado el control y qué acciones habría que reforzar. Bueno, y lo otro sería, estamos trabajando con el programa para tratar de reactivar la fiscalización que durante este periodo de pandemia estuvo dirigida solamente a fiscalizar el COVID, y no se ha hecho prácticamente nada de fiscalización en cuanto a los temas que tienen que ver con tabaco. Incluso existía una cooperativa que estaba compuesta por ex trabajadores de Philip Morris, que cuando dejó de fabricar acá en Uruguay, se constituyeron, se reciclaron a una cooperativa que hacía fiscalización y lo hacía en forma excelente. Esa cooperativa no se contrató nuevamente, de modo que estamos a la espera de una nueva reestructura de un departamento de fiscalización a nivel del Ministerio de Salud Pública. Y creemos que es fundamental que se reanude la fiscalización y se haga un control adecuado. Por otra parte, desde la sociedad civil, desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología, se está trabajando con el programa de control de tabaco para reactivar las policlínicas de cesación de tabaquismo que prácticamente habían quedado muy pocas en actividad durante la pandemia, y las que quedaron en actividad lo hicieron realmente a pulmón y buscando diferentes estrategias para poder seguir trabajando. Estamos tratando de que dichas policlínicas se reactiven, ver si se logra que realmente haya horas dedicadas a ese tema y no que sean como un agregado a otras actividades y a otras funciones que cumplen los profesionales. Y bueno, en ese sentido, desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología se hizo una encuesta donde se vio realmente la situación actual de las policlínicas, y con esos datos, con esos insumos, se está trabajando a nivel del programa de control de tabaco para ver si logramos una buena reactivación y una buena puesta en funciones. Bárbaro, gracias Beatriz. No sé si hay alguna otra inquietud o planteo que quieran hacer. ¿Alguna otra consulta? Desde ya les comunicamos a todos que de las diferentes organizaciones que conformamos la Alianza NT Uruguay estamos a las órdenes por cualquier consulta o mayor información que quieran referir a los temas que planteamos hoy. Estoy mirando una pregunta, sí. Un comentario de que sí sirvió la actividad, sirvió para tener un panorama sobre los factores de riesgo y las CNTs sobre el trabajo de la Alianza, los principales problemas actuales y futuros a nivel nacional e internacional, que se dieron pautas para abordar estos temas y estar alertas para relacionarlos con cuestiones que surgen en nuestro trabajo día a día. Así que bueno, nos alegramos que haya servido este rato de compartir.